Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso que veníamos viendo. Estamos esta es la parte 3 del curso, Pasos en una nueva dirección. Y habíamos visto que Dios nos ama tanto, Él nos reconcilió con Él a través del sacrificio de Jesús. Y vimos cómo Él vino para darnos vida eterna, su propia vida que nos ha sido dada. Y de esta manera nos ha llamado a comenzar a vivir un tiempo nuevo, comenzar a vivir sin límites. Habíamos visto que hemos estado limitados debido a esa separación que teníamos con Dios, que había un poder gobernando nuestra vida que pues nos ha destruido en mayor o menor medida. Y bueno, habíamos visto que la manera en que podemos comenzar a vivir y alcanzar todo nuestro potencial, saben, está comprobado en las historias de éxito que personas, adultos mayores, personas en esa etapa de la vida, aún aportaron tanto a la humanidad a través de su talento. Así que para Dios no hay límite, no hay etapa de la vida donde ya no tengamos nada por delante. Siempre tendremos por delante la oportunidad de ir todavía al siguiente nivel y alcanzar nuestro potencial. Así que no hay que retirarse ni jubilarse de la vida, hay que seguir adelante disfrutando de todo lo que Dios nos quiere dar. Por eso es que para vivir de esta manera necesitamos conectarnos con Dios, ¿verdad? Es al conectarnos con Dios que vamos a recibir todo lo que nos ha sido dado como un regalo. Entonces lo que vamos a ver en esta parte de Pasos en una nueva dirección se trata de conectarnos con Dios para recibir todo lo que nos ha dado como un regalo. No tenemos que pagar por eso, no es por nuestro comportamiento, nuestra conducta, sino es porque Jesús, a través de su muerte en esa cruz y de su resurrección, que Él ya pagó por todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que anhelamos y soñamos en este mundo. Así que esa es una gran noticia, ¿no les parece? Es una gran noticia, por eso se le llama este mensaje evangelio, es una palabra griega, evangelio, que significa buena noticia, evangelión, buena noticia. La buena noticia es esta, que Dios nos ama tanto y quiere que disfrutemos de esta nueva vida y de una vida en abundancia. Entonces recuerdan en la sesión anterior vimos que Dios trabaja en nuestra vida y Él produce, habíamos visto el querer como el hacer, es así como Él trabaja. Él produce en nosotros, dice la Biblia, pues Dios dice es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que Él haga su buena voluntad en nuestra vida. Entonces Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y lo que aquí les hablamos es de no resistir, que cuando Dios nos está haciendo sentir un deseo, ¿verdad? De caminar con Él, no resistir, sino ser sensibles. Y habíamos visto 4 pasos, los 4 primeros pasos que nos conectan con Dios y que Dios va a producir en nosotros el deseo de estar conectados con Él, de vivir unidos a Él a través de Jesús. Y estos primeros 4 pasos son, en primer lugar, orar, un tiempo de vivir en intimidad con Dios, donde cuando nosotros aprendemos a orar y comenzamos a hablar con Dios a través del nombre de Jesús, Él se manifiesta. Y entonces encontramos ahí que Él puede saciar la sed de nuestro corazón. Él es el único que puede saciar esa sed. Segundo paso, vimos de la Biblia. Él va a producir en nosotros el deseo de leer su palabra, de conocerle a través de su palabra. El tercer deseo que vimos es que nos llama a unirnos a una familia espiritual, unirnos a un lugar donde es su casa y donde nosotros no solamente vamos a estar conectados con Dios, sino también con personas que vamos a encontrar aquí, una familia que nos ama, que vamos a encontrar amigos, y a través de esa conexión también estamos conectándonos con Dios, porque Jesús dijo que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Entonces fíjate que cuando vives en el amor de Dios no te hace ser una persona apartada o solitaria, sino el amor de Dios va a buscar manifestarse a través de ti y te va a llevar por eso a ser alguien que se relaciona, alguien que vive en amor no solo con Dios, sino con los que también a Él le conocen. Y el cuarto paso que Dios produce en nosotros
consiste en hablar de nuestra experiencia a otros. Esto es algo que Él va a producir, Él va a hacernos sentir el deseo de hablar a alguien que quizás esté en necesidad o que esté pasando por una situación difícil, o quizás algún amigo cercano que no sabe que nuestra vida ha comenzado a entrar en un cambio y que también puede darse cuenta que algo nos sucedió, y entonces ahí Dios va a producir en nosotros el deseo de habla de mí, háblales de mi amor, que yo también les amo y quiero manifestarme a su vida. Entonces Dios produce, dice, en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y vamos a continuar hablando de los pasos que vamos a seguir dando en esta nueva dirección, porque nuestra dirección era lejos de Dios, nuestra dirección era sentirnos culpables, que Dios no nos oía, incluso seguir una vida que en alguna forma nos destruía, y ahora es una nueva dirección donde estamos caminando. Dios castiga. Exactamente, y ahora caminamos en una nueva dirección donde nos sentimos amados por Dios, y Dios estará produciendo en nosotros una transformación. Así que lo que vamos a ver hoy es cómo Dios trabaja para llevarnos en esa nueva dirección, cómo Él produce en nosotros el querer como el hacer, cómo sucede eso, ¿verdad? Y para esto Jesús dio una historia acerca de un sembrador que salió a sembrar. Y dice que esa semilla que utilizó para sembrar es la palabra. Entonces, a través de estas historias Jesús nos podía mostrar cómo es la vida espiritual cuando entendemos algo natural como sembrar una semilla. Todos en algún momento hicimos algún experimento de sembrar una semilla, ¿verdad? Yo recuerdo que en la escuela nos hicieron el famoso experimento del frijolito, el frasquito, que ponías en el algodón la semilla, el frijol, y de esa forma, con esas condiciones de humedad, germinaba y comenzaba a salir asombrosamente la plantita, ¿no? Y de ahí hasta había que trasplantarlo si uno lo quería conservar. Así que Jesús nos dice que así es su palabra, que así es como Él produce en nosotros el querer como el hacer a través de su palabra. Entonces Él dice que hay 4 diferentes tipos de tierra, y nos dice que hay una buena tierra en la que la palabra puede ser sembrada. Entonces quiere decir que si yo pongo aquí una semilla en el piso, pues eso no va a hacer que sea sembrada, no porque la semilla esté en el suelo va a germinar y va a ser sembrada. ¿Qué se necesita? Pues condiciones para que la semilla pueda liberar la vida que hay en su interior, porque básicamente la semilla tiene dentro todo un diseño de un árbol. Es asombroso, Dios hizo la creación de esa manera, para hacernos entender cómo Él viene a nuestra vida y Él se siembra en nuestra vida. Él se sembró en nuestra vida. Cuando nosotros oímos la palabra y abrimos nuestro corazón, Él se sembró en nuestra vida. Es como en una semilla está un árbol, una planta completa. Y nada más cuando es sembrada, entonces se manifiesta la vida que tiene y comienza a crecer y acaba siendo la planta y el árbol que estaba diseñado y programado en la semilla. Entonces así es como la vida de Dios entra en nuestro corazón como una semilla. Entonces Jesús nos dice aquí, léanlo conmigo, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces dice que las personas que oyen su palabra y la entienden son como buena tierra. Es ahí donde la semilla es sembrada, cuando uno oye pero también entiende. ¿Cómo puede uno entender si no oye antes? Pero cuando uno oye la palabra finalmente y la entiende también, es como entonces uno va a ser sembrado, ¿de acuerdo? Por eso es que, entonces cuando a mí me enseñan en la palabra y ahora entiendo lo que Dios está hablando a mi vida, es entonces que Dios produce mi fe. Porque la Biblia dice que el oír la palabra de Dios, dice que produce fe, ¿saben? La fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. Entonces, oír y entender me llevará a dar un fruto que consiste en que va a producir en mi fe. Fíjate, Él produce aún la fe, ni siquiera la fe es un mérito que yo tengo que hacer. Él produce mi fe a través de lo que yo oigo y entiendo. Cuando yo oigo y entiendo su palabra, viene un fruto y dice, y ese fruto, dice, produce al 100, al 60 y al 30 por uno. O sea que hay niveles de fructificación. Dios comienza a producir en mi vida un fruto.
En eso consisten los pasos que vamos dando, es un fruto de que cuando yo oigo su palabra y la entiendo, eso produce en mi fe y empiezo a caminar de esa manera en una nueva dirección. Él me hace caminar por medio de la fe que me da a través de oír su palabra. Así que al oír su palabra viene un impulso a mi vida de hacer lo que Dios ha dicho, de vivir lo que Dios me ha dicho. Eso dice Dios. Dios dice que ya me perdonó. Dios dice que Él me ama. Ok. Y Dios dice que yo necesito tomar la decisión de recibir este regalo para entonces tener esta nueva vida y vivir por toda la eternidad. Entonces yo quiero eso. Empezamos entonces ahí donde ya abrimos nuestro corazón y oramos, recibimos a Jesús porque se produjo en nosotros un fruto. Entonces aquí vemos que obedecer es el resultado de haber creído. Entonces cuando yo oigo y entiendo, viene una obediencia, un fruto de obediencia. Yo estoy obedeciendo a la fe. Piénsenlo bien, nosotros obedecíamos la incredulidad toda nuestra vida. Como no conocíamos a Dios, obedecíamos la incredulidad, actuando y viviendo como si Dios no existiera, como si Dios no le interesara mi vida, como si Dios estuviera lejos de mí, y no es así. Era más bien, ¿verdad? Porque yo estaba obedeciendo mi incredulidad, y esa incredulidad era por mi ignorancia de que yo no sabía. Y ahora que yo oigo y entiendo, se produce en mí un deseo de obedecer su palabra, de obedecer su voz y lo que Él está hablando a mi corazón. Entonces la fe también es en realidad la obediencia. Yo estoy creyendo y eso me hace a mí obedecer a Dios. Entonces nos dice en cambio que hay otros tipos de tierra. Dice aquí, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo. ¿Y qué pasa? Dice ahí, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces la palabra, Jesús dice que hay una semilla que cae junto al camino. Entonces junto al camino nos habla de un lugar que pasa, la gente por ahí lo pisa, ¿no? En aquel tiempo, recuerden, no había autos y no todo el mundo andaba en caballo ni en carreta. Normalmente la gente andaba a pie por los caminos. Entonces habla de la dureza que ha producido este mundo en nosotros, de sentirnos pisoteados, de haber sido pisados por otros, por los que nos rodean, por gente que conocimos, y eso hizo que nuestro corazón no fuera una buena tierra, sino que la semilla cayó ahí y dice que vino el malo, o sea que hay alguien que quiere robarte la palabra, quiere robar. Cuando tú oyes, vendrá el enemigo a querer robarte. ¿Y por qué dice que roba? Porque, o arrebata, se refiere a que toma algo que no le pertenece, se lo puede quitar, y ahí es donde viene la incredulidad. Pues esto puede ocurrir cuando nosotros no hemos dejado que la palabra sea sembrada, es decir, cuando no buscamos entender, o cuando al haber entendido nosotros no aceptamos la verdad. Pues tenemos que aprender aquí, al caminar ahora con Dios, que al entender, esto implica aceptar. Si Dios dice eso, yo lo acepto. Ya vimos que no vamos a vivir de esta manera la vida nueva por lo que sentimos, sino por lo que dice su palabra. Y que a veces, aunque yo no sienta, ¿verdad?, lo que Él dice, sin embargo, si yo lo acepto, finalmente yo estaré viviendo por lo que Él dice, no por lo que yo siento. Entonces hemos visto que hay un conflicto entre lo que yo puedo sentir y lo que Dios está hablando a mi vida. Tenemos que aprender entonces a ser obedientes. Que si Dios me está hablando de esa forma, yo lo acepto, yo lo creo, y por tanto someto mis creencias a lo que Dios dice. Antes de lo que yo opino, creo, está primero lo que Dios dice y lo que Dios habla a través de su palabra. Estos son los que están junto al camino. Sí, yo iba a decir, es lo más abundante en la naturaleza. Todas las hierbas es lo que más abunda. Claro, hay una respuesta porque son más de una sola célula, pero es lo que más abunda y es lo que más daño hace a los cultivos. A los cultivos se refiere a lo que sí, te entiendo. Pero aquí se refiere junto al camino. No tanto que cayó en la hierba, sino en el junto al camino, en un lugar donde la tierra no era suave y la semilla no pudo ser sembrada, quedó en la superficie en realidad. Entonces se refiere a quedarnos en la superficie. Quedarnos en la superficie es solo oír, y nos entra por un oído y nos sale por otro.
Quedarnos en la superficie es que, Dios dice eso, bueno, yo tengo otra opinión. Eso es quedarme en la superficie. ¿Ves? Ahora dice aquí que hay quienes son sembrados en pedregales. Este es otro, no es hierba, son piedras. ¿Qué pasa si la semilla cae en las piedras? Ahí Jesús dijo, este es el que oye la palabra. ¿Quiénes son aquellos quienes oyen y son como pedregales y no buena tierra? Pues son los que oyen la palabra y dice, y se emocionan. Al momento se emociona, la recibe con gozo, pero como fue echada en piedras, pues no hubo raíz. Ahí está la cosa. La semilla tiene que echar raíces para que pueda germinar finalmente y dar fruto. Entonces dice que los que cuando caen en pedregales se refiere a aquellos que se emocionan nada más, y entonces como no hay una raíz, dice que se corta duración, pues nada más dura la emoción. Y dice que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra viene el tropiezo, o sea, que no sigue, tropieza. Entonces nos advierte Jesús que cuando viene la palabra puede venir aflicción o dificultades. Y quiere decir que alguien quiere desanimarnos después de que nosotros oímos y creímos. Y entonces va a buscar traer problemas o aflicciones para que nosotros pensemos que, no, ¿verdad? Ahora tengo más problemas. Y muchos piensan que ahora tienen más problemas después de haber conocido a Dios. Y si lo pensamos bien, en realidad estábamos ya en problemas, pero más bien sin poder resolverlos, ¿verdad? Esos son los que cuando caen pedregan, son los que oyen, pero solo se emocionan y no hay raíces. Entonces lo que Jesús nos dice que nosotros necesitamos echar raíces, ¿verdad? Y eso habla de convicciones, que cuando oigo y entiendo, yo voy siendo enseñado en la palabra de tal manera que echo raíces. Y entonces cuando yo echo raíces ya mi raíz no va a poder ser de corta duración. Ya va a ser más fuerte. Va a ser exactamente. Entonces eso es cuando no me quedo en la superficie, sino yo entiendo y ahí se forman convicciones. No, yo creo esto porque lo dice Dios y porque he entendido de esta manera su palabra. Entonces Dios quiere que entendamos su palabra, no nada más que digamos, ok, si Dios lo dice, pero que yo lo entienda. Y entonces va a haber un fruto, va a haber fe. Y dice también Jesús que otros son como espinos. Ahí está. Quizás por ahí pensaste en la hierba. Serían los espinos. ¿Qué pasa cuando la semilla cae entre hierba o entre espinos? Dices, este es el que oye. Fíjate que todos oyen, pero hay una diferencia con la buena tierra. Cuando la semilla cae en buena tierra es cuando entendemos. Aquí también oyó, pero dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la semilla y se hace infructuosa. Ahí está. Entonces, los espinosos son los que oyen la palabra, pero como para ellos es más importante el dinero, dice que eso, amar al dinero les hace que lo que oyen de Dios ahogue la palabra. Entonces, entre espinos o entre la hierba, la palabra no será sembrada y será infructuosa. Infructuosa quiere decir que no va a dar fruto, que la semilla va a ahogarse, no va a germinar. Y eso ocurre cuando, por el engaño, dice, de las riquezas y el afán por sobrevivir. Entonces, al no conocer a Dios, muchas veces lo que ha pasado es que nosotros hemos buscado nuestra seguridad en el dinero. Ahí es donde hemos encontrado la seguridad, o en tener un trabajo, en un negocio, ¿no? La gente está afanada. Y dice que cuando hay ese afán y cuando hay el engaño de las riquezas, porque claro que necesitamos el dinero y la riqueza para sobrevivir, pero hay un engaño que viene de ahí, y es que sí es cierto que se necesita, pero no es lo más importante. Y ahí es donde muchas veces decimos, no, ¿cómo que no es lo más importante? No, fíjate que no es lo más importante. Lo más importante no son las cosas, sino la fuente de donde provienen las cosas. Y entonces Dios quiere que sepamos que Él nos conecta no solo a las bendiciones, porque Él nos quiere bendecir. Nosotros vamos a ver aquí en la palabra que el deseo de Dios es prosperarnos. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas que haces y tengas salud, dice, así como prospera tu alma.
Tercera de Juan 2 dice, amado, Dios dice que nos ama, y por cuanto Él nos ama y somos sus amados, yo deseo que tú seas prosperado. Entonces en realidad Dios desea que prosperemos. Él desea nuestro mayor bienestar, pero no que eso sea lo más importante, porque lo más importante es el dador, no las cosas que nos da, sino el dador de las cosas. Y si yo estoy conectado con el dador de las cosas, aunque de pronto no tenga las cosas, finalmente las podré recibir a través del dador de las cosas. A eso se refiere. Entonces, como el engaño de las riquezas puede ahogar la palabra. Y entonces lo que se oye no va a haber fruto. Entonces, dice aquí entonces en esta versión de Lucas 8:15, más la que cayó, habla de la semilla. La que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen, ahí está, no me entra por uno y me sale por otro, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces dice que hay que aprender, tenemos que aprender, y estos son los pasos, la forma en que vamos a caminar en esta nueva vida. Tenemos que aprender a perseverar, que Dios dice eso. Si Dios dice que yo soy su amado y Él me ama y desea que yo prospere, yo lo creo, y aunque las cosas se pongan difíciles, Dios ha dicho que Él me ama y me quiere prosperar. Ok. Entonces perseverar es que a pesar de lo que estoy viendo o de lo que esté ocurriendo, no es por lo que yo sienta, sino por lo que dice su palabra. Yo voy a aprender a perseverar, y que yo voy a retener la palabra, no voy a soltar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Voy a permanecer oyendo esa palabra y creyéndola, pase lo que pase, y entonces vendrá un fruto. ¿Ok? Entonces vamos a continuar viendo aquí pasos, el siguiente paso que vamos a dar después de los anteriores que vimos: orar, leer la Biblia, unirse a la familia espiritual, ser parte de la familia de Dios, y cuarto, hablar de nuestra experiencia a otros. Vienen más pasos. Dios va a producir en nosotros, al oír su palabra, el caminar en una nueva dirección. Esta foto que me tomé es en San Gil. Tomé esta foto porque los árboles que les estoy señalando en la foto en realidad llegaron ahí en una pequeña plantita, eran bonsai. Y en cuanto trasplantaron esa planta bonsai y fue sembrada en tierra, en buena tierra, miren lo que sucedió. Sí. Qué impresionante. Está hablando de rancho San Gil, el fraccionamiento, el club de golf. Ahí fue donde... Yo lo conocí cuando era rancho. Cuando era el rancho, fíjate. Ahora ya es un fraccionamiento residencial, un club de golf. Fíjate nada más. Y ahora es un lugar impresionante. Ahí, ese que ven, esa palmera igual, llegó así en una planta. Y el haber sido puesta, haber sido sembrada, fíjate lo que produjo. Entonces así es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando es oída, entendida y es sembrada, va a dar ese crecimiento. La Biblia dice en el Salmo 1, maravilloso, dice ahí, el que medite en la ley del Señor día y noche, el que medite, está pensando, reflexionando, analizando lo que dice la palabra. El que medite en la ley del Señor día y noche, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae, da fruto en su tiempo, y todo lo que hace prospera. Wow. Entonces así es lo que va a producir Dios en nosotros. En la Biblia Dios compara el árbol con la vida del hombre. Es como un árbol que finalmente, ¿verdad? Si ha sido plantado en buena tierra y está recibiendo ese río de agua de vida, dice que dará fruto a su tiempo, dice, y todo lo que hace prosperará. Ahora, Jesús nos da otro ejemplo más aquí en Mateo 7:24, de lo que sucede cuando uno oye y hace lo que dice la palabra. Entonces vimos que el que oye y le entiende va a dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Ahora aquí nos habla de una casa y nos dice que es como cuando edificamos sobre un cimiento. Dice que son los que oyen y hacen. Entonces en esta cultura en la que la Biblia fue inspirada y escrita, no es como nuestra cultura, que una cosa es oír y otra cosa es hacer. En nuestra cultura, de hecho, siempre está separado eso. Una cosa es que yo oiga, otra cosa es que yo lo haga. Muy diferente. Es más,
hasta hago lo contrario a lo que oigo. Entonces aquí no, en la Biblia no es así. En la Biblia oír y entender implica vivir, implica hacer. Una persona que realmente se entendida en la palabra va a hacer lo que dice la palabra. Para Dios, si tú no lo haces, es que no lo entendiste. No, pero sí lo entendí, pero ¿por qué no lo estás haciendo? Entonces no lo has entendido. Es lo que Dios nos dice. Lo que Jesús dijo en esta historia de las casas. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente, ahí está, que edificó su casa sobre la roca. Entonces el que oye la palabra y hace lo que la palabra dice, es alguien que está edificando. Nosotros estamos edificando todo el tiempo. De acuerdo a lo que oímos, estamos edificando. Por mucho tiempo en nuestra vida edificamos mal, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones, edificamos mal, estábamos destruyendo. Pero ahora en Cristo, ahora en esta nueva vida, dice que cuando yo oigo y hago lo que la palabra dice, seré como alguien que edifica una casa sobre la roca. Entonces, ¿qué pasa cuando la casa está sobre la roca? Por cierto, la Biblia dice que la roca es Jesús, es Cristo, la roca es Dios. Se refiere a que es el lugar seguro donde yo puedo estar sostenido. Tenemos que aprender a estar sostenidos por lo que Él dice, no por lo que siento. ¿Y qué pasa si yo estoy edificando sobre la roca? Pues dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, ¿y qué pasó? Golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, el Señor quiere que veamos que cuando le seguimos a Él, somos seguidores de Jesús, y entonces estamos atentos oyendo su palabra, entendiéndola y haciendo lo que su palabra dice, seremos personas edificando nuestra vida. Y las dificultades no nos van a derrumbar. ¿Ok? Desde los cimientos. Exacto, porque estamos sostenidos, nuestros pies están sostenidos sobre la roca, no sobre la arena, como dice aquí la comparación. En cambio dice, los que oyen pero no hacen, serán como aquel insensato, dice, que en el original es tonto. Para Dios un insensato es alguien tonto. Entonces dice que el tonto edifica su casa sobre la arena. ¿Y qué pasa si edifica alguien sobre la arena? Pues igual, fíjate, igual que la otra casa descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra la casa. ¿Cuál es la diferencia? Porque una cayó y la otra no cayó. Aquí dice, y cayó y fue grande su ruina. Eso es lo que muchas veces pasó en nuestra vida. Momentos de fracaso. ¿Por qué? Porque nuestra vida estaba sobre la arena, ¿verdad? Sobre nuestras convicciones personales, nuestra filosofía, lejos de Dios, ignorando quién es Dios. Entonces, dice que cayó y fue grande su ruina. Así que, bueno, de esta manera nosotros podemos ahora entender lo que sigue. Dios quiere que oigamos su palabra, dejemos a un lado nuestras tradiciones, nuestras creencias personales y vayamos a lo que Él dice. Porque dice que si oímos y entendemos lo que Él habla en su palabra y hacemos lo que dice, seremos como alguien que edifica sobre la roca. Y también daremos fruto, ¿verdad? Va a haber un fruto. En realidad siempre hay fruto. Hasta dicen, mala hierba nunca muere. Sigue la mata dando, ¿verdad? Pero mal fruto. Ahora se trata de dar buen fruto. Se trata de que ahora mi vida ha cambiado a través de Jesús y puedo ahora dar el fruto de Dios. Entonces, el siguiente paso es participar del bautismo en agua. Vamos a explicar esto. El bautismo en agua, en la Biblia, no es lo que nosotros nos dijeron, lo que la Biblia dice. El bautismo es la decisión de seguir a Jesús y vivir para Él. ¿Okay? Vamos a entender el día de hoy en qué consiste el bautismo y cuál es su significado. ¿Por qué la Biblia habla de ser bautizados? Miren lo que dice Hechos 2:37. Aquí nos habla la Biblia del comienzo. Después de que Jesús fue al Padre y se quedaron sus discípulos, dice que ellos le predicaron a una multitud de judíos en Jerusalén. Lo pueden leer todo en Hechos capítulo 2. Jesús les dijo, no se vayan, quédense aquí, porque mi Padre me prometió que les daría a ustedes el Espíritu Santo, para que ustedes al recibir el poder de lo alto, a través del Espíritu Santo, hablen de mí a otros y sean testigos a las naciones. Y eso fue lo que pasó ese día. Llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Cayó sobre los que estaban ahí
Y entonces dice que Pedro predicó a una multitud de judíos religiosos. Incluso allá había judíos que habían gritado a Poncio Pilatos: crucifícalo, crucifícalo, y que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Durísimo, durísimo eso que dijeron, ¿eh? Como diciendo, sí, las consecuencias que las suframos nosotros si fallamos, que vengan las consecuencias sobre nosotros, que caiga la maldición sobre nosotros y nuestros hijos, pero crucifícalo, así. Y entonces dice que allá había esos judíos y la libraron, porque ese día se les predicó a Jesús, se les dijo que lo habían matado, ignorando que Él era el Mesías, el Cristo prometido a Israel. Cristo, Mesías es lo mismo, Masaya en hebreo, Cristo en griego, ungido, alguien capacitado por Dios, enviado por Dios a morir en la cruz para salvarnos. Entonces cuando ellos oyeron el mensaje, dice ahí, cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente. O sea, dijeron, ¿qué hicimos? O sea, como cuando te quitan una venda de los ojos, ¿no? Y tú creías estar haciendo lo correcto y resulta que estabas totalmente equivocado. ¿Qué hicimos? Se afligieron, les dolió haber actuado como lo hicieron en contra de Jesús, haberlo ignorado, haberlo rechazado. Porque la Biblia dice, a lo suyo vino, hablando de los judíos, mas los suyos no le recibieron. Entonces dice que se afligieron profundamente y le preguntaron al pastor y a los otros que estaban ahí, apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Esta es la pregunta que uno se hace cuando ha creído. ¿Y ahora qué hago? Sí he creído, ¿y ahora qué hago? ¿Ves? Entonces, porque ahí Dios oímos, entendimos y se produce un fruto y comienzo a edificar. Y ahora para edificar es, ¿qué debo de hacer? Esa es la pregunta de los que han creído. ¿Y cuál fue la respuesta a los que creen en Jesús? Observa lo que la Biblia dice. Pedro les contestó: vuélvanse a Dios. Oye, pero nosotros somos judíos y somos religiosos, ¿cómo vuélvanse a Dios? Pues porque ustedes, siendo religiosos y judíos, han caminado en una dirección contraria. Regresen a Dios, arrepiéntanse, eso significa arrepentirse. Cambio de mente esa. En el original, en el griego, arrepentirse es cambiar de mente. Yo creía esto, pero eso no era. Regresa a Dios, arrepiéntete de lo que tú creías y vuélvete a Dios para creer lo que hay que creer. Entonces dice que les dijo: vuélvanse a Dios. ¿Y qué más les dijo? Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Entonces no estaban bautizados. Pues fíjense que muchos de ellos se habían bautizado en el bautismo de Juan. Juan vino anunciando a Jesús y venía bautizando. Pero el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, era para que la gente se bautizara reconociendo que necesitaba cambiar de vida y volverse a Dios otra vez. Entonces aquí les dice: bautícese, o sea que no se habían bautizado. Y dice: y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué dice cada uno? Porque el acto del bautismo consiste en una decisión personal. Ese es el asunto por el cual yo había sido bautizado como bebé, como todos, como en una familia católica tradicional, pero me llevaron y me bautizaron. De hecho, así nos decimos, me bautizaron. Pero aquí dice: bautícese cada uno. ¿Por qué cada uno? Porque el acto del bautismo es una demostración de que yo he creído en Jesús. Y para que yo pueda expresar que yo he creído en Jesús, necesito haberlo conocido, y necesito haberlo entendido, y necesito haber entendido y aceptado que Dios me ama, y luego necesito haber tomado la decisión de seguirlo. Por eso dice cada uno. Pues cada uno implica que es mi decisión, que tengo que haber creído, tengo que haber entendido y por tanto decidí obedecer. Entonces dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Entonces ya vimos que Jesús nos perdonó en la cruz. Pero entonces, ya Él murió por todos y cada persona, el más malo que podamos haber conocido o el más malo que consideremos, por todos murió. Pero ¿en qué momento es cuando una persona puede recibir el beneficio de ser perdonado por Dios? Una vez que ha creído, que ese regalo lo acepta y lo recibe. ¿Y cómo demuestro que yo he creído y he recibido este regalo? Cuando vengo y soy bautizado.
y cada uno viene y se bautiza en el nombre de Jesús para que Dios les perdone sus pecados, y dice, y así Él les dará el Espíritu Santo. Entonces aquí nos dicen dos cosas, que el bautismo, el bautismo en agua, ser bautizado, tiene también como propósito recibir el poder de Dios, porque dice que se les dará el Espíritu Santo. Entonces no solo Dios quiere que tengamos vida nueva, sino el poder para vivir esa vida nueva. El ejemplo que les pongo es como tener un auto nuevo. Un auto nuevo, pues, está padrísimo, a diferencia de una carcacha que se me puede quedar, o un carro que ya trae problemas en el motor. A diferencia de un auto nuevo, está en condiciones para que yo lo use. Pero ¿qué se necesita para que el auto nuevo pueda arrancar? Necesita poder, necesita combustible, necesita energía, ¿no? Entonces así también es con Dios. Les tengo vida nueva, pero también necesito el poder para vivir esa vida nueva. Entonces, ¿qué significado tiene el bautismo? En la Biblia, la palabra es una palabra griega en realidad, que viene del original bautismos, que significa ser inundado o cubierto totalmente por el agua, o estar bajo el agua. Entonces cuando se les dijo bautícese cada uno, en nuestra cultura sería sumérjase cada uno de ustedes, quede cubierto bajo el agua. Si yo te digo sumérgete, ¿tendrías duda de qué te estoy hablando? Si yo te digo sumérgete, no, está claro, me está diciendo que me meta debajo del agua y quede bajo el agua. Eso es sumergirse, pues eso es lo que dice la palabra bautismo. Entonces, el bautismo en la Biblia es estar sumergido bajo el agua y hacerlo como una decisión personal. Entonces, ¿cuál es el significado del bautismo? ¿En qué consiste? ¿Por qué Dios dice que debemos ser sumergidos? No bastaría que nos echaran agua encima o nos mojaran así nada más. ¿Por qué tenemos que ser sumergidos en agua como Él dice? O sea, en aquel tiempo decir bautízate es sumérgete. Nadie tenía duda de qué estábamos hablando. Ahora lo tenemos que explicar porque incluso la palabra tiene ese origen. Significa sumergirse. Entonces, ¿qué significa sumergirse? Romanos capítulo 6 dice esto. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Entonces, la pregunta que algunos hacían, pues si es tan fácil, entonces no hay problema. Podemos seguir viviendo en pecado y cometer errores y fallar. Entonces no hay problema. Y entonces le responde, la respuesta es de ninguna manera, dice. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir otra vez viviendo en el pecado? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ya ven que Alejandra Guzmán dice que mala hierba nunca muere. Entonces, ¿verdad? Efectivamente, nosotros estamos dando fruto malo, dice Dios. Por causa de esa separación, nuestro fruto era malo. Era un fruto que estaba produciendo muerte. Entonces, aquí dice entonces que ser bautizado es morir al pecado. Por eso dice que lo que Dios hace no es reformarnos, pórtate bien, ya no hagas esto. Lo que Dios hace es transformarnos. ¿Cómo es que nos transforma? Porque Él hace morir la mala hierba si muere. La mala hierba si muere. Cristo murió en esa cruz para hacer morir la mala hierba. No había otra manera. La Biblia le llama viejo hombre. ¿Sabían? Entonces, ¿por qué? Porque ese hombre viejo, que era yo, Sergio viejo, Dios lo tuvo que hacer morir en la cruz con Cristo, para que ese hombre viejo ya no dé mal fruto. Mala hierba murió en la cruz del Calvario. Entonces ahora fíjate, así es como Dios trabaja. Él no reforma, Él transforma. Él hace morir quien yo era, lo que yo era, con mis debilidades. Él me hace morir eso. Un muerto no puede mentir, un muerto no puede andar de chismoso porque está muerto. Un muerto no puede hacer daño a nadie. Un muerto no puede andar de rencoroso, de resentido. Un muerto no puede deprimirse porque está muerto. Así es como Dios nos hace libres de lo que éramos. Entonces Romanos 6 dice, ¿acaso no saben que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad
fuimos bautizados para participar en su muerte. Observa lo que dice. ¿Acaso no saben? Dice primero. Sí, pues no. Había que enseñar. No sabíamos, ignorábamos. ¿No saben que los que se bautizan para ser unidos a Cristo? Pues el acto del bautismo es un acto de unión. En primer lugar, es una decisión de unirme a Cristo. ¿Por qué es importante unirme a Cristo? Por dos razones. Primero, porque al unirme a Jesús me uno a su muerte. Ahí dice, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Entonces, en realidad, para Dios, el bautismo en la Biblia consiste en ser sepultado, dice aquí. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él. ¿Quién Él? Cristo. Fuimos bautizados con Cristo en su muerte. Entonces el acto del bautismo, ¿qué significa? Significa unirme a Jesús primero para participar de su muerte o ser sepultado con Él en su muerte. Entonces mi fe me lleva a bautizarme y mi fe, por tanto, me lleva al ser bautizado a unirme a Jesús. ¿Por qué primero en su muerte? Porque es una sepultura. Porque tengo que tomar un beneficio. En la cruz del Calvario, Cristo fue juzgado por mí. En la cruz del Calvario se ejecutó un juicio, se ejecutó un castigo por mí. Él me representa a mí, Él fue en mi lugar y murió en mi lugar, porque los pecadores no les dan una tunda. El pecador tiene que morir por su delito. Ese es el resultado. La Biblia dice del pecado es muerte. Por eso Jesús tuvo que morir. No podía salir de la cruz moribundo. Él quería morir en la cruz, para que de esta manera fuese ejecutado el juicio, el castigo, y yo quedara perdonado. Pero también para matar la mala hierba. Entonces, con un árbol malo Dios hizo esto: corta los malos frutos. Cristo muere para que yo sea perdonado, pero también corta la raíz y corta el árbol malo para que ya no dé más fruto. Porque si la mala hierba tú le cortas, la podas, ¿qué va a pasar? Va a continuar dando fruto malo. Entonces, ¿qué hizo Dios a través de Jesús? Hizo morir el viejo hombre que hay, la vieja, pero la vieja mujer. ¿Ok? Entonces, y en segundo lugar, nos unimos a Jesús en su muerte, como dice ahí, a fin de que, como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros resucitemos. Wow. Entonces aquí nos dice algo poderosísimo, y es que Cristo pudo haber quedado muerto, pero no quedó muerto. Tenía que resucitar. ¿Por qué? Porque si Él hubiera quedado muerto, hubiera sido como cualquier otra persona que murió. Entonces, ¿qué significa que resucitó? Que Él no era cualquiera, Él es Dios. Y que su sacrificio fue llevado al Padre y fue aprobado, de manera que la resurrección significa que Él fue aprobado en su muerte y fue resucitado para hacernos saber que lo que hizo finalmente pagó por nosotros. Y no solo pagó por lo malo, sino también por lo bueno, para que tengamos derecho a recibir nuestra herencia. ¡Qué maravilloso! Entonces dice que para que llevemos una vida nueva. Entonces Él resucita para que nosotros también, si nos unimos con Él en su muerte, pues también participamos de la resurrección. Si yo morí con Cristo, ya fui juzgado, ya fui castigado, entonces ahora puedo resucitar con Jesús como Él resucitó, porque su sacrificio fue justo para Dios y pagó por todo. Entonces por eso sale uno del agua. Lo que Jesús quiere que vivas es la experiencia de ser sepultado y luego salir del agua, entendiendo esto, que somos unidos para morir a lo que éramos y nacer a una nueva vida. Una nueva vida no solo para toda la eternidad, lo cual me hace ser libre del temor a la muerte. Ya no tengo temor a la muerte el día que ese día llegue. Yo quiero vivir muchos años más, pero sé que el día que yo vaya a su presencia, sé que voy a estar con Él. Ya no depende de si me porté bien, si me porté mal, si me cacharon o no me cacharon, sino que ya sé que Dios me perdonó y tengo la vida eterna. Ese es el profundo significado del bautismo, de ser bautizados.
Entonces por eso nosotros aquí tuvimos precisamente este domingo pasado un día de bautismo, ¿saben? Entonces esta es la playera oficial que se utilizó el domingo pasado y tuvimos una gran experiencia. Entonces invitamos a las personas que han creído, que han conocido a Jesús, a que tomen la decisión de ser bautizados por lo que hemos enseñado el día de hoy. Entonces lo vamos a dejar hasta el día de hoy, vamos a continuar, ¿ok? Vamos a continuar y continuaremos hablando de la segunda parte de esto, que vimos que al ser bautizados, dice que también el Señor nos dará su Espíritu Santo, ahí dice, y así les dará el Espíritu Santo. Vamos a ver el poder de Dios que viene sobre nuestra vida una vez que nos bautizamos, para que podamos vivir esta nueva vida, pero con un poder sobrenatural. Necesitamos poder de Dios para vivir por encima de nuestras debilidades.